Tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos nuestros invitados. Bienvenidos a la plataforma virtual de la Unión Industrial del Estado de México. En esta ocasión al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para empresas socias UNIDEM, todos los martes de 12 a 1 de la tarde vía Zoom, con un tema distinto cada martes. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por la plataforma Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Hoy, 25 de agosto, comenzamos con esta primera charla con el tema prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Para ello, les pedimos a todos nuestros asistentes poder tener su micrófono cerrado durante la conferencia y las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestros expositores, podrán ser escritas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. De acuerdo a nuestra orden del día, tendremos la bienvenida, la participación de nuestros expositores, la sesión de preguntas y respuestas y la clausura a la 1 de la tarde. Gracias a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Grupo Jumex, Envases Jalostoc, Envases Cuevas y Restaurante La Mansión, así como los presidentes de las diferentes comisiones y el equipo staff de la UNIDEM, y a todas las empresas socias de la Unión Industrial que nos acompañan. Este formato de conferencias cortas en servicio permanente es un servicio creado para, y a petición de ustedes, todos sean bienvenidos. Presento con mucho gusto para que nos comparta la bienvenida a nuestro director general, el maestro Francisco Cuevas Obarganas. Muchas gracias, Angélica. Perdón, estaba intentando aquí ver cómo funcionaba este asunto. Bueno, ya estamos ahora sí bien. Pues el día de hoy nos encontramos en una plática más, ahora que estamos con la sana distancia. Pues evidentemente no es sencillo manejar toda distancia. Sin embargo, pues gracias a los adelantos en la tecnología, pues gracias al trabajo de todo el staff de UNIDEM, de Angélica, que siempre conduce, inicia, presenta, sube, baja, quita y pon, y además Jesús Troya, pues, que es el que nos apoya con la parte tecnológica, que a pesar de que tengamos sistemas no se nos da mucho, pero afortunadamente pues hacemos el intento como UNIDEM de estar lo más cerca que se puede de los socios. En el caso de ahora, pues un gran amigo de UNIDEM, quien es presidente de la Comisión Médica, el doctor Raúl Rivera, que aparte es muy amigo de nosotros, que siempre que hemos tenido alguna bronca siempre nos ha ayudado, que desgraciadamente ahora por ese tema de la pandemia, pues se han presentado muchos casos entre gente conocidos, trabajadores, amigos, proveedores, familiares, casos en los que la gente está presentando la enfermedad del COVID o síntomas que en su caso hace pensar pues, que la persona tiene esto. Ustedes saben que como UNIDEM hicimos tres grupos de chat que les llamamos COVID 1, 2, 3, se llamaban así porque pues, no hay espacio para más gente en cada grupo, porque los tres están, no al 100%, pero están prácticamente llenos. Y además de eso, pues se tomó la decisión hace más o menos como 3 meses de formar otro grupo, al que le llamamos UNIDEM Emergencias COVID, que es un grupo que justamente se busca pues que en el caso que exista alguna duda, alguna cuestión, pues obviamente se pudiera plantar ahí. En este caso, Raúl Rivera pues nos ha hecho el favor pues, de contestar las dudas que hay de las personas que son de UNIDEM. Sin embargo, pues se nos ocurrió hacer una sesión como más en vivo y pues de alguna manera, pues que a lo mejor el doctor Raúl Rivera nos pudiera dar alguna plática, algunas cosas interesantes y al mismo tiempo los asociados que tengan dudas, que somos muchos y que tenemos muchas, pues de alguna manera irlas planteando, también que nos pudiera él ayudar para resolverlas. Porque el asunto como empresario, pues es que no es nada más cuidar de mi salud, hay que cuidar la salud de la familia y en el caso de la empresa hay que cuidar la salud de los proveedores, trabajadores, de los clientes, sobre todo tratar de mitigar los riesgos de contagio
y de alguna manera, en el caso que llegara a pasar alguna situación de riesgo, pues que obviamente él de alguna manera pueda ayudarnos. En los casos en los cuales él nos ha ayudado, afortunadamente se ha salido muy bien, se ha salido adelante y afortunadamente no tenemos casos que lamentar. Es cierto que de parte nuestra pues hay amigos conocidos que desgraciadamente han fallecido, sin embargo no son como tan cercanos a la UNIDEM. Entonces sí, para nosotros es muy importante pues intentar que esta pandemia nos vaya lo menos mal que se pueda, ¿no? Entonces, pues es la razón por la cual nos encontramos hoy con el doctor Raúl Rivera, que además pues él es presidente de la comisión médica de la UNIDEM, y como dije, a nosotros, y sobre todo lo más importante, pues que es como muy dispuesto y siempre nos apoya en todo. Entonces, pues ahora sí le cedo la palabra a nuestro amigo Raúl. Adelante. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, como ustedes sabrán, algunos ya nos conocen, nosotros somos un equipo de médicos, enfermeras y paramédicos, también mucho personal del área de la salud, y particularmente con mi amigo, compañero, el doctor Emanuel López, pues hemos estado viviendo una situación que ha cambiado mucho lo que es el área de la salud en sí. Prácticamente me atrevo a decir que ha cambiado la dinámica del mundo. El doctor Emanuel López, quien nos estará acompañando también en la charla, y la idea principalmente de este acercamiento es orientar a nuestros amigos de la Unión Industrial acerca de salud, evitar que la gente pues siga enfermando en demasía, porque prácticamente esto no está teniendo control, no va a la baja, existen preocupaciones en materia de salud, y particularmente hoy ya lo que estamos enfrentando, pues también viene la temporada de influenza, lo cual ya ha sido una alerta, porque cuando se juntan dos pandemias, a esto le llamamos sindemia. Entonces ahora es el reto: ¿qué voy a presentar? ¿Cómo es un resfriado? Otros virus, en el nombre como rinovirus, COVID e influenza. Entonces vuelve un reto prácticamente que al gremio médico nos deja con otros pendientes, con otros abordajes para evitar de que la gente se complique, sature el sistema de salud y pues bueno, y el desenlace sea fatal. Es por eso que vamos a tener estos acercamientos, abordaremos patologías específicas y dejaremos un espacio para que los participantes nos pregunten de casos que ya han vivido o situaciones que estén teniendo y hagamos una orientación oportuna. ¿Por qué de esta manera? Porque los protocolos día a día cambian. Día a día el mundo está publicando cuál es la mejor forma, cómo se debe de hacer, en qué momento abordar. Y pues bueno, es esa experiencia. Esa experiencia pues la debemos de reunir para evitar que el desenlace sea grave. Que hoy se ha determinado incluso que no es lo mismo ya mortalidad que letalidad. Entonces, el virus tiene una alta mortalidad, ajá, pero también se comporta de manera letal, dando los números que pues la Secretaría de Salud nos ha hecho saber. Llevamos más de 60,000 casos a nivel nacional que son cuantificables, que han sido contables estadísticamente y demás, pero podría decirles que las personas que hoy están aquí han tenido algún acercamiento con la enfermedad. Es como decir, cuando hablamos de cáncer, el cáncer todo mundo sabe que existe, ha tenido contacto y demás. Entonces, hoy es COVID, todos han tenido algún acercamiento, algunos podría decirles que lo han padecido, y pues bueno, sí existen retos en la medicina, y el reto es prevenir, que ha sido el pilar fundamental de la medicina, y más al hablar en colaboración en UNIDEM, que mueve mucha gente, que mueve masas, que mueve colaboradores. Entonces aquí se vuelve algo muy importante para que no se detenga el crecimiento económico, pero tampoco pongamos en riesgo o estemos en una situación de salud extremadamente grave. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Ajá. Y a ver, parece que ahí vamos a ver.
Bueno. Déjenme regresarme. Ahí ya todos estamos viendo, ¿verdad? Y al ser nuestra primera plática, ¿qué es lo que vamos a abordar? Pues bueno, nosotros somos primero Medical Factor y lo primero que vamos a abordar es el diagnóstico, el tratamiento, vamos a hablar de prevención y cómo debe de ser el seguimiento ya en una empresa, ya que particularmente por eso se llama consultorio empresarial, consulta empresarial, porque la idea es que también muchos médicos laborales coordinemos el cómo actuar ante esta situación, dar el manejo oportuno, evitar sanciones de la autoridad, pero a su vez conservar a nuestros colaboradores y el trato digno, que hoy se habla tanto en materia de salud, el trato digno al enfermo, que no viva discriminación. Hace algunos meses todavía veíamos a alguien con COVID y nos extrañaba, había el no te acerques, entonces saber hasta qué momento verdaderamente es contagioso, hasta qué momento es contagiable, poner nuestras reservas, actuar oportunamente y en qué momento ya delimitarnos. Entonces abordaremos principalmente diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pues bueno, a nivel mundial estamos pasando por una situación grave, el cual pues se detona en China, se detona en Wuhan y este es un virus que ha resistido el viaje del oriente al occidente. Por lo tanto, le da características muy particulares que se vuelven contagiosas. A veces he visitado familia que me dicen, oiga, doctor, es que yo creo que yo soy el que trajo el virus y contagié a la familia. Entonces, cuando es esa situación, les digo, un chino contagió al mundo. Alguien de Wuhan contagió al mundo. Entonces, eso no lo podemos saber a ciencia cierta, más sin embargo, sí estamos obligados a hacer una investigación llamada historia clínica, una investigación diagnóstica para saber cómo se nos pueda comportar cada una de las personas, cada uno que en ese momento se convierte en paciente. Entonces, ¿cuál es el paso número uno siempre en la colaboración? Pues estar censando, estar en el momento de la llegada, intervenir con preguntas rápidas, si ha tenido dolor de cabeza, si ha tenido dolor corporal, si ha tenido dolor en las articulaciones, incluso hoy, aparte de la pérdida del olfato y del gusto, saber si tiene malestares gastrointestinales. Y precisamente el día de hoy, en la actualización que da la Secretaría de Salud, dice que menores de 5 años se pueden manifestar con irritabilidad. Característicamente, los niños no están haciendo el cuadro típico, sino están haciendo más cuadros gastrointestinales, pero también hoy lo determinó como irritabilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene irritabilidad? En los que son padres o tienen menores, algo está pasando. Entonces, ese algo está pasando debe de prender el foco automáticamente y decir, checar signos vitales, que no tenga fiebre, que la temperatura sea idónea y buscar, los niños tienden a hacer una posición que se llama antálgica. Entonces, hay que buscar en qué posición se queda, se pone, porque eso nos hablaría en dolor. Ajá. Pero bien, automáticamente cuando yo tengo la sospecha, cuando algo está pasando, el médico debe de pedir PCR. ¿Y por qué se insiste? Incluso en las gacetas a la Ciudad de México, no determinado para el Estado de México hasta el momento, el uso de PCRs, porque esta prueba es diagnóstica. Entonces, esta prueba sí nos dice, tienes el virus. Y automáticamente el médico laboral puede solicitar con los laboratorios en convenio, puede solicitar una gráfica y esa gráfica nos va a decir, aunado a la historia clínica, cuánto tiempo lleva. Si ha iniciado son los primeros 15 días, estamos en los últimos 15 días, más
las secuelas que pueda tener. Podemos hoy estarnos también presentando que un PCR nos dé positivo, pero él ya no tenga clínica, ya no tenga datos de enfermedad, pero hayan quedado secuelas. Entonces, esa parte es importante, que ahorita si gustan abordamos, si hay alguien que ya haya tenido experiencia, lo abordamos en el momento de preguntas y respuestas. Y pues bueno, ¿qué pasa con un PCR? Un PCR es tomar de nariz y boca un hisopado y lo que hace es replicarlo. Entonces lo replica en una máquina. Esta máquina va por ciclos, va ciclando, haciendo el desdoblamiento de ese material genético. Y pues bueno, ¿qué nos va a decir? Que el virus está presente, que alguno de su material genético se encuentra presente y entonces en base a cómo haya corrido, nosotros vamos a saber clínicamente qué está pasando. Y ese es el momento, a pesar de que las instituciones de salud y demás nos digan que hay que regresar al colaborador o que no hay que regresarlo y demás, el control se vuelve interno. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener la seguridad de que ese colaborador no nos va a generar un brote interno que nos haga más difícil el manejo, porque ahí prácticamente está relacionado el médico laboral o el personal de seguridad de higiene, que en algunos casos hemos tenido contacto, que incluso hemos estado capacitando. Ha habido algunas empresas que nos dicen, tengo servicio médico, tengo enfermería, y lo que hacemos es, bueno, entonces vamos a hacer el tamizaje. Un tamizaje es una prueba en la cual se agarra al azar personas. Entonces las tomamos al azar y vemos quiénes aparecen positivos. ¿Por qué? Porque sí también pueden ser portadores asintomáticos y estar ocasionándonos un brote. Entonces, obviamente que se reduce el riesgo manteniendo todos los cuidados que ya conocen, la sana distancia, el uso de los cubrebocas, el cubreboca plisado, termosellado, los cubrebocas lavables, como lo determinó también la OMS, de 3 capas, los cuales se vuelven una opción muy importante, muy interesante, porque disminuyen también costos. Ajá, al ser lavable, disminuye costos. Entramos en otra situación con los cubrebocas que no son lavables, que uno es el desecho. Entonces, el desecho debe de estar o está normado como un residuo biológico. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que darle técnicas al personal de limpieza. Hay que decir, todos van a depositar su cubrebocas en tal contenedor y el personal tiene que llegar rociando sanitizante, amarrar la bolsa, rociar sanitizante, meterlo en otra bolsa y hacer el manejo oportuno. Incluso en las zonas donde se maneje personal o área de la salud, eso debemos de hacer. Ajá. ¿Por qué? Porque aún seguimos legislados del manejo adecuado de los residuos, incluso hoy la basura común. Entonces, en tema de pruebas, diagnóstica es el PCR. De seguimiento son las pruebas rápidas, las pruebas serológicas. ¿Por qué se vuelven de seguimiento? Por esta situación. Aquí una prueba serológica se empieza a manifestar más o menos entre los 4 a 5 días. Ajá, empieza la producción de, no siendo exacta. Hay literatura que nos está diciendo que empieza hasta los 7 días, una semana después se empieza a elevar esta que vemos aquí, la IgM. IgM es la respuesta, es una inmunoglobulina de nuestro sistema inmunológico ante el virus. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Porque a veces nos dicen, doctor, le mandé el resultado de mi prueba, me la interpreta. Entonces, como médico dices, ellos dicen, ¿no? ¿Es bueno o malo? Bueno, esto me dice que tienes o tuviste el virus, porque ya hubo una defensa, ya hubo alguien que lo empezó a atacar y sigues teniendo esos anticuerpos. Entonces, el trabajo médico es que sigas teniendo defensas para que no te vuelvas a recontagiar o la enfermedad no se comporte grave. Pero tenemos un binomio. Entonces, el binomio es defensas, virus. Entonces, van a estar prácticamente haciendo esto. Sube y baja, sube y baja. Si se agotan las defensas del cuerpo, aumenta la replicación viral y el virus gana. El virus se enferma y se nos va a una fase
donde se va a presentar el dolor de cabeza, que en la experiencia clínica que hemos reunido nos indica que hay problemas en coagulación, que ya están migrando a la fase final de la enfermedad, donde puede ser caótica, donde puede tener un estallido en coagulación y empezar a coagular en algunas zonas del cuerpo. ¿Cómo nos damos cuenta? Esto es clínico, esto es ver al paciente, es ver a la persona. El punto número 1 con el que nosotros empezamos a darnos cuenta en el equipo con el doctor Emanuel era que los oxímetros no marcaban. Entonces tardaban en marcar. Al principio pensábamos que eran porque los oxímetros eran de mala calidad. Entonces, al medirse el boom de COVID, pues hoy en cualquier lugar venden oxímetros. Entonces, ¿qué sucede con los oxímetros? Pues que nos daban sesgos, nos daba algo que sucedía. Entonces, empezamos a hacerlo con oxímetros de mejor calidad, que ya conocíamos las marcas y demás, hacer paciente sano, paciente enfermo, paciente sano y paciente enfermo. Y entonces detectábamos eso, que empezaban a tardar. Pedíamos estudios de urgencia, tiempos de coagulación, otro que se llama dímero D. El dímero D es una fracción que nos indica si hay coágulo o no hay coágulo. Entonces, si hay coágulo se vuelve muy importante porque hay que anticoagular. Hay que anticoagular porque si no se queda un trombo en el pulmón, complica la circulación, la relación corazón-pulmón, y pues bueno, ese resultado es grave. Ajá, entonces, por eso es importante siempre tener el manejo clínico. Hoy, ¿qué hacemos? En consulta en línea, que también tenemos un grupo de médicos, que ahorita me está acompañando una de las doctoras, la doctora Etzel, que ahorita le pedimos también que se presente, nos ayude a contestar dudas, porque ella también está en la consulta en línea. Entonces, ¿qué pedimos? Que tengan un oxímetro. Que tengan un oxímetro, revisamos, incluso estamos haciendo videollamada, estamos pidiéndoles que se lo coloquen, que nos manden fotos, porque entramos en situaciones diversas. Una de ellas es que tarde el oxímetro o que no marque. Ajá, que se lo cambien de mano y marca. Entonces, esa es una de las características. Otra de las características es que estén bien, pero caen en el otro esquema que se llama hiperoxia. Entonces, la saturación de oxígeno se dispara arriba de 97, lo cual también no es bueno. ¿Por qué? Porque ya se describió en Estados Unidos, en el mundo, que la hiperoxia genera daño alveolar y ese daño, pues también es un daño catastrófico a nivel de los alvéolos que termina dañando la parte funcional del pulmón. Entonces, esas características clínicas se vuelven importantes. Ajá. No esperar a que avance la enfermedad. Tener en cuenta con este esquema que les estoy diciendo que es una lucha arriba-abajo, entonces el sistema inmunológico sube, pero si sube más la replicación viral, puede llegar el momento en el que nos gane. Entonces, yo lo estoy diagnosticando con una prueba rápida aquí, en un IgM, en un IgG, pero desconozco más de qué va. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Miren, el PCR nos detecta que el virus está presente. Y puede pasar, como ha sucedido en algunas empresas que nos han hablado, es que ya lo hice 3, 4 veces el PCR y sigue saliendo positivo, pero yo ya no tengo nada. No quiere decir que el virus esté activo, pero está presente una de sus partículas, está presente algo de su material genético. Entonces se vuelve un seguimiento clínico. Y ese seguimiento es ahí donde nace la consulta empresarial. ¿Por qué? Porque depende de qué tanta energía tenga tu sistema inmunológico para estar haciendo frente al virus y no haya replicación. Y si tienes enfermedades, diabetes, hipertensión, cáncer, lupus y demás, darles el manejo oportuno. El peor pronóstico se está presentando en diabéticos descompensados. Ajá. El diabético, o más bien con diabetes, todo es más grave si no está compensado. Ajá. Entonces, a pesar de todo,
dentro de lo bueno y lo malo, COVID nos viene a enseñar cosas importantes. Una de ellas es que la mejor inversión es la salud. Hay que invertir en salud para que podamos tener el rendimiento que buscamos. Entonces, sí se vuelve un tema considerable, incluso a nivel de sector. ¿Por qué? Porque el hacer diagnóstico, desde ahí empieza el gasto. Un PCR oscila entre los 3,000 a los 5,000 pesos. ¿En qué dependen? En las calidades, tomas de muestra y demás, que se evite el riesgo de dar un negativo cuando se es positivo. Entonces, eso lleva un control de calidad bastante riguroso, mover muchos recursos. Y una serológica, pues nos va a indicar en qué momento ya se tuvo contacto con la enfermedad o con el virus. Y esto lo vamos a tener desde 2 a 3 semanas desde que inició la infección. Pero si el periodo crítico empieza en 15 días después de haberse contagiado, puede ser muy tarde tener una prueba serológica. Y pues bueno, el PCR que nos da en 2-3 días nos tiene que dar el resultado, no más. ¿Qué llega a suceder con las pruebas de PCR? Esta es la imagen de cómo lo hace la máquina, cómo desdobla el PCR. Y prácticamente estos 4 genes que ven verde, amarillo, rojo y azul son los genes de COVID. Ajá. Son su material genético. Entonces, eso es lo que codifica. Ya está normado por medio de un equipo que se llama GeneTest. Entonces, GeneTest lo que hace es que los detecte el sistema, que esos genes están presentes, y vean, por ejemplo, este seguimiento. Empieza la línea recta y después aquí tiene un incremento. Ese incremento se da después de los 20 ciclos. Eso nos está indicando que es el punto máximo de la infección. Entonces, ahí hay crecimiento y es lo que les decía. Entonces, si en ese momento el sistema inmunológico ya no puede luchar en contra del virus, el virus se replica, se sigue replicando hasta que hace una invasión. Y esa invasión se comporta con un daño orgánico multisistémico, o sea que va a fallar todo. Ajá, todo. ¿Y cómo nos vamos a poner alertas? Desde el momento en que el agotamiento no corresponda con la actividad física, sea extenuante, el momento en el que digas, he comido bien o he estado comiendo como habitualmente lo he hecho y hoy tengo diarrea. Ajá, ese también es un dato patognomónico o característico, como se denomina en medicina. Patognomónico, es decir, es característico. Entonces, hoy tenemos que estar teniendo sospecha. ¿Y por qué lo mencionamos de esta manera? Porque precisamente hoy también así lo determina la Secretaría de Salud, de que los datos graves son dolor de cabeza, denominado cefalea, es la disnea, ajá, y la tos seca, esos 3. Pero ¿qué creen? Que también nos presenta influenza. Entonces, y se pueden acompañar con dificultad para tragar o dinofagia. Se pueden presentar con dolor muscular, con dolor articular, con irritación en los ojos. Entonces, automáticamente, para nosotros es más importante hoy fortalecer a la comunidad, orientarlos acerca de si se tiene diabetes, cómo hacerlo y que no lleguen a un sistema catastrófico. Porque en las colaboraciones todo personal es importante, el trabajador, el ejecutivo y demás. Hace días en una reunión con una constructora platicábamos diciéndoles, miren, siempre estamos al pendiente de que si el médico se equivoca, el paciente se muere. Sí, puede ser que un paciente se muera en el que tengas contacto. Si el edificio que está construyendo un arquitecto con toda su gente se cae, mata a mucha gente. Si los administradores, los contadores nos dejan sin recursos al sistema de salud, se deja de generar, muchísima más gente muere. Entonces, en este sistema todo es importante, todos somos importantes, todos cumplimos una función y como tal debemos de cuidar esa función. Entonces, aquí en el diagnóstico, esto es lo que decíamos, que debe de estar familiarizado el médico
laboral, el médico que lleve a la organización o con el cual se tenga contacto. Porque ahora veamos esta gráfica donde igual hay replicación, esto se llama replicación tardía, si ven el de rojo no sube, pero los demás sí suben, y en ese momento es cuando nosotros aprovechamos y le decimos o checamos la historia clínica, le decimos al colaborador en qué momento iniciaron los síntomas. Entonces, si él me dice que acaban de iniciar, está iniciando la replicación viral. Es mi momento de que el sistema inmunológico no se agote, de que el sistema inmunológico siga en lucha. ¿Por qué? Porque no hay medicamento estandarizado para controlar la enfermedad. En el mundo aún no lo hay. Entonces, se ha hablado de antivirales, remdesivir, se ha hablado de otros anticuerpos monoclonales, tocilizumab. Incluso hubo noticias Facebook de utilizar aspirinas y demás, lo cual pues tampoco es cierto. Combinaciones de analgésicos, siempre está el uso del paracetamol, el uso del ibuprofeno, cuándo utilizarlo, por cuántos días, no más de 4 días, genera unas gastritis bastante considerables. Entonces, ahí viene pues toda la cuestión clínica. Pero con una gráfica de este tipo, yo sé si va iniciando o ya va de salida. Entonces, aquí en este cuadrito comparativo están 3 que incluso se está determinando que, por ejemplo, COVID e influenza hagan una sindemia, que empiecen a colaborar en conjunto. El uso de las vacunas, viene el periodo de influenza, sí se marca para nuestra Secretaría de Salud colocar la vacuna de influenza, seguir en resguardo de nuestros adultos mayores, incluso si ustedes recuerdan, se ha colocado la vacuna del neumococo. México es un país rico en vacunas, somos un país que tiene un acervo de vacunas bastante bueno. Entonces, si me preguntan, ¿es recomendable poner la influenza? Sí, sí es recomendable, y más a personal de riesgo, que son los extremos de la vida, el adulto mayor y los niños, pero también te la recomendaría si eres diabético, si eres hipertenso o alguna enfermedad. ¿Qué va a suceder? Oiga, y si me da la enfermedad, me resfrío y demás, y te puedo tratar. ¿Por qué? Pues porque va a ser una reacción, va a alertar al sistema inmunológico. Y eso no es malo, en realidad es bueno, está generando cierta defensa. Y pues disminuimos algunas otras características que se puedan presentar por otra enfermedad. Por decir, ya colocamos influenza, la estacional, entonces llevo un control más cercano hacia el paciente, que sepa cómo me pueda enfermar. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues que, por ejemplo, COVID e influenza dan fiebre, pero lo más característico de influenza es el dolor retroocular. Eso es importante, de que sí hemos tenido ahorita casos de que nos dicen, es que siento los ojos ardorosos y algo me punza detrás del ojo. Es COVID, entonces tiene más características de influenza, pero vamos a hacer la prueba porque al haber en el mundo, o en particular México, un caso de sindemia, se puede presentar los dos en una persona. ¿Agrava el cuadro? Sí, por eso el tratamiento debe de ser oportuno al iniciar los síntomas. Esta que ven aquí es uno de los protocolos que aún se sigue utilizando. Hoy ya reunimos más experiencia. Este protocolo se llama MAT o MAT+. Y este protocolo es en hospital en paciente de enfermedad moderada a grave y es utilizar esteroides. En el caso de metilprednisolona, ya hay modificaciones. También se utiliza dexametasona como un antiinflamatorio. ¿Qué problema tenemos cuando la gente empieza a hacer esto? Que ve algo que sale publicado como dexametasona y demás, y se dejan ir a las farmacias a comprarlo. El problema son las enfermedades que generan. Y si yo te digo que el consumir o aplicarte dexametasona, metilprednisolona, betametasona, va a hacer que tu sistema inmune baje. Entonces, si tu sistema inmune baja, sí te controla la inflamación, pero si la replicación viral se sigue dando, gana el virus. Entonces, en la lucha gana el virus.
También en este protocolo se utiliza vitamina C, la cual no está prohibida, se puede utilizar como método preventivo, se ha utilizado desde hace muchos años, yo creo que todos conocen el Cevalin, el Aderogil, que es un compuesto ya también, la tiamina, que es una vitamina B1, la vitamina B1 tiene la característica de ser un generador de energía, entonces se vuelve, si tú te sientes cansado, agotado, todas tus células están igual, tu sistema inmunológico está bajo. Entonces, ¿quién de ustedes no ha presentado jornadas extenuantes de trabajo, de decir, me he desvelado y demás, y amanecí con un resfriado? Obviamente, tu sistema inmunológico disminuyó y aparte tuviste presentación a un medio ambiente frío. Ajá. Y hoy vas o hablas a la línea COVID, tienes síntomas, empieza a tomar paracetamol, pero como tú sigues en ese ambiente generando esta situación porque estás entregando un proyecto muy importante, baja tu sistema inmunológico, no es COVID, pero no quieres salir o que se te determine que sea COVID, pues estamos ante una situación en la cual empieza la automedicación. Entonces, a mí me dijo paracetamol 3 días, pero yo voy a seguir con paracetamol porque me sigo sintiendo mal. Y después el problema ya tenemos una gastritis muy agresiva. Ajá, que te estamos mandando hasta endoscopía o en el peor de los casos traes un sangrado de tubo digestivo. Entonces, por eso es muy importante el seguimiento. ¿Y quiénes presentan estrés? El 100%. El 100% de la población en algún momento de su vida presenta estrés y puede ser catastrófico. Ahora agrégale la situación emotiva, la situación emocional. O si ya tuviste un caso de COVID, pues estamos ante una situación en materia de salud bastante fuerte. Heparina, que es un anticoagulante, este anticoagulante lo debemos de utilizar cuando clínicamente empezamos la sospecha, cuando se indica, y tenerlo controlado mediante estudios. ¿Por qué? Porque si no puede hacer un sangrado. Si ese sangrado es en el cerebro, pues el cerebro se inunda de sangre y se muere. Ajá, se agota y nos cae en una situación delicada. Entonces, si tenemos un sangrado en un órgano, va a terminar dañándolo. Ajá, porque la sangre está hecha para circular en los vasos sanguíneos. Cuando ésta se salga, genera una hemorragia. Y esa hemorragia puede ser catastrófica. Y lo más importante y agregado, son todo lo coadyuvante a que el sistema inmunológico esté alerta, esté bien. No tenemos otra herramienta mayor o mejor que alertar al sistema inmunológico. Entonces hay que tener un sistema inmunológico fuerte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El más descrito es el zinc, la melatonina, la vitamina C, la vitamina A. Y me atrevo a decir que el caso de México es particular porque hemos tenido muchísima investigación de algo que llaman factor de transferencia. Y antes de cederle la palabra al doctor Emanuel, voy a hablar un poco acerca del factor de transferencia y por qué es un coadyuvante al tratamiento y potencializa las defensas. Factor de transferencia nace de los glóbulos blancos humanos. Entonces, para que tú vayas a donar sangre al banco de sangre, tienes que pasar todo un proceso, incluso que se te revise la boca si tienes caries, si has tenido tratamientos de acupuntura, si has sido donador, si has tenido hepatitis. O sea, es un control bastante riguroso para que puedas donar sangre. Entonces, de una vez que se dona, se separan los componentes, glóbulos rojos, plasma, glóbulos blancos, y esos glóbulos blancos anteriormente se desechaban. ¿Por qué? Porque comparten información. Entonces no se conocía como cuál era su potencial de esos glóbulos blancos. Entonces en el mundo lo hizo un médico militar, Shergun Lawrence, y Shergun Lawrence lo que hizo fue tomar esos glóbulos blancos de pacientes con tuberculosis y los destruyó, por así decirlo, los lisó, los rompió y se los puso a alguien más. Y cuando lo presenta la tuberculosis, ese paciente ya no tenía tuberculosis. Entonces, este procedimiento, yo sé que en algunos les llama la atención porque han visto que los protocolos que hoy se usan en el mundo es el plasma hiperinmune de personas que han sobrevivido a COVID. Entonces, la pregunta que nosotros hicimos o planteamos con un grupo de investigadores de México, de
la UNAM y de Politécnico, de Cinvestav, fue, y el factor de transferencia, cuando tenemos esos leucocitos, que hoy en banco de sangre puede haber muchos donadores, eso, también llevan información. Y esa información, pues está pasada por un proceso muy seguro, muy higiénico, porque se rompe el glóbulo blanco. Entonces, al romperlo lleva información que nos va a alertar al sistema inmunológico a que se prenda o se active, porque puede tener contacto con un agente viral que pueda poner en riesgo la vida. Entonces, al tener ya codificado qué puede pasar, llega el sistema inmunológico y dice, ya te conozco, sé por dónde atacarte y listo. Ajá. Entonces, esa parte se vuelve importante. ¿Y por qué sí entra a la célula? Los virus entran a la célula, son intracelulares. Por eso es que son tan agresivos, porque se codifican con nuestra información genética y entonces hacen una serie de cambios. Y lo que hace un factor de transferencia, como es una célula que también se rompió, todo lo que se encuentra dentro de la célula puede atravesar y entrar a la célula. Entonces se vuelve un tratamiento también intracelular. Esa es la ventaja que se tiene. Ya hay un estudio también del Instituto Politécnico que avala lo que estoy diciendo, pero no es algo nuevo, es nuevo utilizarlo en COVID, en la pandemia más bien por COVID, porque se ha utilizado muchísimo tiempo antes. Entonces, aquí vamos a ceder la palabra al doctor Emanuel, que nos va a apoyar hablándonos del seguimiento de los colaboradores, y ahorita para que tengamos un momento de preguntas y respuestas. ¿Está por ahí el doctor? Sí, aquí estamos. Gracias, doctor Raúl. Déjame, si quieres, lo proyecto de este lado. Espera. Listo. Bueno, rápidamente vamos a abordar ahorita un tema que a nivel empresarial está generando pues distintos puntos de vista y bastante polémica, que es el seguimiento de los colaboradores que están en resguardo, ¿no? Tanto los que fueron casos sospechosos como los casos positivos y los que están en resguardo porque fueron grupos de factor de riesgo. Para el seguimiento adecuado de un colaborador que esté en resguardo, número 1, el protocolo no ha cambiado, es decir, sigue habiendo un protocolo de resguardo de 14 días una vez que se detecta el caso sospechoso o la confirmación del mismo. Ya lo comentaba el doctor Raúl, para este periodo de estos 14 días, pues por lo menos ya ha pasado el tiempo de incubación, que por lo menos es de 3 a 7 días. Por lo tanto, pues la convalecencia o el periodo de mayor contagiosidad de este paciente es de 21 días aproximadamente. Por eso el protocolo se establece en 14 días de resguardo posterior a ese diagnóstico o a esa sospecha. Como segundo punto, el seguimiento y el control médico a distancia es importantísimo. ¿Por qué? Todavía sigue siendo parte del protocolo de la institución pública autorizar solamente los 14 días de resguardo. Posterior a esos 14 días de resguardo de incapacidad, el colaborador, en teoría, debe reintegrarse a su unidad de trabajo y queda a responsabilidad de la organización si lo ingresa y en qué condiciones o bajo qué seguimiento lo ingresa. Por lo tanto, el seguimiento médico a distancia, ya sea por parte de la unidad médica que se cuente dentro de la organización o alguna organización externa que brinde este servicio, es trascendental, ya que se puede y se debe llevar el seguimiento en esos 14 días de ese colaborador para determinar su evolución, si requiere algún tratamiento adicional y si para el momento de los 14 días está en condiciones clínicas y adecuadas para poder reintegrarse, adelante. Pero sí tenemos casos, y son bastantes, en los que el periodo se puede alargar hasta una semana más por algún tipo de secuela que se tenga. Y hay muy pocos casos contabilizados, pero sí llegan a quedar secuelas que requieren más tiempo de rehabilitación.
Lo importante en este segundo punto es tomar en cuenta que cuando se reincorpore ese colaborador, debe ser 100% certero su reingreso para garantizar una adecuada productividad y una nula posibilidad de contagiar a sus compañeros. En tercer punto está la referencia oportuna a unidad hospitalaria. En efecto, el darle una incapacidad de 14 días a un colaborador no implica que va a estar bien en esos 14 días. Implica que debe estar aislado en esos 14 días, pero debemos detectar el momento oportuno en el que requiere un servicio de urgencias de mayor calidad y atención. Por eso es importante el seguimiento de ese colaborador para detectar los datos de alarma y atenderlo oportunamente. Así podemos disminuir la letalidad de esa persona. Como punto número 4, la evaluación del paciente para reincorporarse sin riesgo. Ya lo comentaba, es un conjunto de criterios en donde no solo se suma el término del tiempo de esos 14 días, sino también debe haber una mejoría clínica y para ese momento podemos ya corroborar nosotros la producción de inmunoglobulinas, que ahí es donde entran las pruebas rápidas, la IgG, la IgM, para poder detectar que por lo menos de manera temporal ese colaborador ya tiene una respuesta inmunológica favorable hacia la enfermedad. ¿Qué criterios se deben tomar para disminuir los riesgos dentro de la organización en tema de contagio? Bueno, número 1, las pruebas PCR de tamizaje. Hubo ya en el Distrito Federal, principalmente en la Ciudad de México, algunas normativas en donde se ha obligado o se ha responsabilizado a las organizaciones para realizar este tipo de pruebas. Ya los últimos lineamientos pues van flexibilizando un poco la cantidad de esas pruebas que se deben realizar, pero siguen siendo obligatorias. ¿Por qué? Porque a nivel organizacional es la única forma de poder detectar el alto número de pacientes asintomáticos que están siendo positivos. Para darles un número aproximado, y esto es hasta la actualidad del día de ayer en números, hasta el día de ayer, ahorita les comparto, tenemos registrados en el país 563,705 casos confirmados. Y defunciones llevamos hasta ayer 62,543 defunciones. Eso implica que en nuestro país, con base en estos números oficiales, tenemos un 11% de mortalidad en la población que se está infectando. Pero esto no es solo por el virus. Esto es por las características que se conjuntan en nuestra población, ya que no hay un seguimiento de salud pública adecuado, no hay prevención y las enfermedades crónico-degenerativas no están en control, que es lo que hace que este grupo de riesgo, diabéticos, hipertensos o pacientes inmunosuprimidos, tengan una alta mortalidad. Ahora, en los tamizajes que se están realizando a nivel organizacional, estamos detectando que hay aproximadamente entre el 10 al 15% de pacientes que tienen COVID positivo sin ningún síntoma. Es decir, de otra forma que no fuera la prueba, no hubieran sido detectados en su positividad, pero sí son contagiosos. Por lo tanto, tener dentro de la organización a un caso positivo sin diagnóstico implica que los colaboradores a su alrededor pueden enfermar y sí pueden tener síntomas. Y si en alguno de esos casos llega a contagiarse alguna persona que es de grupo de riesgo, ahí está y es donde entra ese 11% de mortalidad que afecta a la propia organización. Por lo tanto, el control de las enfermedades crónico-degenerativas a partir de este momento se vuelve extremadamente importante. A la par, el apoyo psicológico y el apoyo nutricional para los colaboradores, ya sea que están laborando o que están en resguardo o que fueron recuperados de COVID, es en extremo importante. ¿Por qué? Porque no hemos vivido, generacionalmente hablando, situaciones como estas a nivel social, a nivel de estrés, a nivel económico, a nivel salud, y esto en definitiva afecta a los colaboradores. Y por lo tanto su productividad, su estado de ánimo, que tiene mucha relación con su productividad y con el deseo de elaborar, disminuye. Por lo tanto, a partir de estos momentos, las organizaciones debemos estar enfocadas en planes, en pláticas, en sistemas educativos que puedan darle a los colaboradores estas herramientas de apoyo psicológico. No necesariamente es mandarlos al psicólogo, sino es darles la información necesaria para que puedan estar tranquilos, así como apoyos nutricionales.
Ya lo comentaba el doctor Raúl, esta enfermedad es altamente letal en pacientes descompensados. Hablamos principalmente de diabetes e hipertensión. Por lo tanto, el enfoque médico que se tiene a partir de esta pandemia y en adelante durante los próximos 2 a 3 años, que es lo que se estima que en México va a durar este proceso, es el control de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque en este momento tal vez hay personas que no están con una enfermedad, no tienen una diabetes, pero puede ser que en un año lo detonen, puede ser que en un año lo desencadenen. Y si llega en un año un proceso infeccioso, evidentemente están en el grupo de riesgo, aunque el día de hoy no tengamos ese problema. Eso significa que debemos contemplar una educación médica para nuestros colaboradores, un seguimiento médico para nuestros colaboradores y el control adecuado de las enfermedades crónico-degenerativas. Si eso lo controlamos, la infección por el virus no nos debe preocupar, más que ocuparnos en atenderlo oportunamente. Pero si no atendemos todas las enfermedades de base, no controlamos los cuadros crónicos, ahí es donde vamos a tener un serio problema como organizaciones. En resumen, hay que hacer diagnósticos oportunos, usar el tamizaje si es necesario, hay que incentivar el control crónico de nuestros colaboradores y atender oportunamente las enfermedades, en este caso COVID, que lleguen a iniciar con sintomatología para disminuir riesgo dentro de nuestras organizaciones. De manera general, esto es lo que nosotros podemos aportar el día de hoy como manera introductoria. Más adelante, en otras sesiones, seguiremos tocando ya patologías de manera concreta y su relación con COVID, que es lo que más estamos nosotros detectando. Vamos a destinar estos últimos minutos de la sesión para preguntas que tengan de manera pues un poco más concreta, que quieran que vayamos resolviendo. Si quieren la dinámica, podemos ponerlo en el chat y de ahí nosotros lo vamos, tanto el doctor Raúl como un servidor, vamos resolviendo las dudas. Muy bien. Tomo aquí la palabra. Veo una pregunta muy importante que dice que qué pensamos prácticamente acerca del dióxido de cloro. Hemos leído bastante al respecto. Incluso hemos conocido investigadores que lo han llevado a cabo. El libro también está con un título característico que se llama Salud Prohibida, del biofísico Andreas Kalcher. Entonces, algo que se vuelve particularmente importante, el investigador es biofísico. Para nosotros sacar un fármaco a la población lleva fases totalmente rigurosas para poder tener en cuenta la dosis, la frecuencia, los efectos secundarios y saber que hay enfermedades que se comportan dosis-respuesta. Entonces, ¿qué hemos obtenido en investigaciones que se ha hecho? Sí lo hemos hecho, particularmente nosotros no somos pues médicos que nos quedemos con una sola terapéutica. Quienes nos conocen como médicos, participantes aquí, saben que hemos promovido el uso de muchas terapias y demás, pero en el caso de dióxido de cloro no es nada contundente. Las investigaciones nos dicen que está dañando el epitelio gastrointestinal. ¿Y a qué me refiero con epitelio? A la mucosa. La mucosa son vellosidades. Las vellosidades hacen que cuando entre algún nutriente se capte. Entonces, esas vellosidades las daña, las cierra. Y si se dan cuenta, la prescripción del dióxido de cloro es en gotas, es una dosis muy baja. Entonces, todo agente tóxico, cáustico y demás daña al virus. Y se puede dañar, incluso que es una de las reglas para la toma del estudio, que no haya cepillado dental y uso de enjuagues. ¿Por qué? Porque también lo desintegran. Entonces, no es una herramienta diagnóstica aprobada o terapéutica aprobada en este momento. En este momento le podría decir que carece de evidencia para poder ser utilizado con toda seguridad en la población. Entonces, prácticamente es eso. Si me dijera, ¿lo recomiendan? No lo recomiendo,
por la evidencia que tenemos. La evidencia que tenemos que nos dice que el daño gastrointestinal es fuerte, es severo. Entonces, no podemos atacar a un virus tan agresivo con otra cosa más agresiva que el cuerpo, porque precisamente al hablar ahorita en la presentación decíamos el tema es el sistema inmunológico. Entonces hay que grabarse eso, que ahorita la herramienta más fuerte que tenemos es el sistema inmunológico. Entonces los virus han existido siempre y a pesar de todo la humanidad ha salido adelante, se ha codificado de diferente manera, pero no es la herramienta terapéutica en este momento y por lo tanto pues no lo aprobaría. No sé si surge alguna otra duda. Sí, veo, hay una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre IgM e IgG? Realmente es el tiempo de la producción de esa inmunoglobulina. Básicamente, el cuerpo cuando recibe una infección, en este caso COVID, la primera inmunoglobulina que produce después de cierto tiempo, hablamos de más de 7 días, es la IgM, es decir, nos habla de un proceso inicial, un proceso activo en tema de infección, en este caso viral. La IgG se empieza a producir en un tiempo medio, es decir, posterior a los 10 a 15 días, puede ser incluso superior, que es la que nosotros podemos detectar ya a largo plazo también. Ese largo plazo es temporal, al final de cuentas, porque su producción después de la estimulación va disminuyendo. Relacionado a esto, por ejemplo, vale la pena comentar en este foro, el primer caso detectado de reinfección por COVID se publicó apenas el día de ayer. Oficialmente en Hong Kong, ayer ya se confirma que sí hay un caso de reinfección de una persona que se contagió en abril. Para estas fechas, en agosto, vuelve a tener otro proceso infeccioso, confirmando por una segunda cepa, es decir, no era un paciente convaleciente, lo que implica que la inmunidad es temporal. ¿Cuánto puede durar la inmunidad por COVID? No lo sabemos, depende de la propia persona, depende de su estado de salud, depende de otras enfermedades. Puede ser desde 3 meses, puede ser de 6 meses, como lo estamos comprobando, puede ser un año. No lo sabemos y tiene relación directa con esta producción de inmunoglobulinas, como la IgG y la IgM. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por el momento son todas las preguntas, todas las dudas. ¿Comentan alguna otra? Voy a leerla, dice, el virus se introduce a la célula orgánica humana intracelular para exterminar al virus, pero también hay riesgo de matar la célula. Por eso no hay tratamiento selectivo, solo sintomático, ¿es correcto? Eso es correcto. Los virus tienen esa característica de que entran a la célula y modifican la actividad o la transcripción del material genético. Por eso los tratamientos tienen que buscar un punto estratégico. En el caso, por ejemplo, de influenza, duró menos porque existió el tratamiento, el oseltamivir. Entonces, el oseltamivir lo que hacía era inhibir la molécula, o lo que hace es inhibir la molécula de adhesión al virus. ¿Por qué en el caso de coronavirus, si tenemos ese conocimiento, por qué en el caso de coronavirus no se está haciendo así? Porque tiene muchas moléculas de adhesión, se llaman spike. Las espinas que tiene se adhieren a la célula y si no es una, es otra. Entonces tenemos que buscar las estrategias para evitar la adhesión. La célula está rodeada por una membrana, entonces lo que hacen esas espinas es clavarse y abrirle el paso al ARN, en este caso de coronavirus, y ese ARN dentro de la célula hace cambios. Precisamente por eso hasta hoy el tratamiento es sintomático, pero siendo el mejor tratamiento es el preventivo. Y el preventivo va en que el cuerpo esté en las mejores condiciones para enfrentar cualquier reto. Algo que siempre comento a los pacientes es cuántas horas trabajas al día o cuánto tiempo inviertes y demás. Y la mayoría son más de 8 horas. Y cuando les pregunto cómo te preparas o cómo te nutres
para esa jornada extenuante. Entonces, no, apenas si puedo comer, no, y apenas si puedo dormir, y estoy muy estresado y demás. Y les hago la comparación. Si tú fueras un futbolista o un deportista de alto rendimiento, y yo fuera tu coach, yo te mando a dormir, te mando con nutriólogo, te mando a que comas bien. ¿Por qué? Porque necesito ese rendimiento. En el caso de todos es lo mismo. En el caso de todos es lo mismo. A veces las jornadas son extenuantes que implican verdaderamente tener ese conocimiento, evitar el ayuno prolongado, mejorar la situación de la dieta. Y a veces cuando mencionamos dieta, dicen, entonces no puedo comer nada. O donde yo estoy trabajando, lo único que venden son taquitos de carnitas y demás. No quiero decir que no los puedas comer. Y a lo mejor te gustan mucho, pero si ahorita exageras de eso, después no vas a poderlos consumir, no vas a poder consumir nada de eso. Entonces, hoy sí es el tema de pandemia, hoy es necesito que estés mejor para que no agraves. Ajá. Veo aquí otra pregunta que dice, ante síntomas de haber perdido el olfato, hacer PCR, sí, sí es lo indicado. Ajá, como el virus es la adherencia que tiene. Entonces, sí es indicado hacerlo para determinar en qué tiempo está. Ajá, porque no sabemos si esa manifestación es temprana o es tardía. En la mayor de los casos se ha dado tardía o han sido ya después de que no presentan otra situación clínica, pero también hemos tenido los casos que con eso debutaron, con eso iniciaron, con perder el olfato, y en ese momento el diagnóstico debe de ser certero. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del médico es que no agraves, pero si estás en poder agravar, dar el manejo oportuno y ante todo prevalecer la vida. Prácticamente sí es indicado por esa situación. Muy bien. Contesto ¿Esa es la siguiente? la última pregunta. Preguntan acerca de las tarjetas desinfectantes portátiles. Este producto que ya está empezando a llegar al país, en efecto, la base es, ya lo comentaba el doctor, dióxido de cloro. Las tarjetas principalmente se producen en Japón. Es digamos que un equipo que allá se ha utilizado. No nada más por COVID, se ha utilizado desde antes, pero volvemos al mismo punto. No existe una evidencia científica en una fase 3 de investigación, que es lo que sucede en la interacción de esa sal con el organismo vivo y por lo tanto su dosificación. Y de ahí su efectividad. Estas tarjetas se recomiendan para lugares cerrados, ¿no? Que puedan generar una vaporización de este gas para poder mantener aséptica esa área, ¿no? Es decir, disminuir la cantidad de virus o bacterias que estén alrededor. Pero en teoría sucede, en teoría va a pasar. La interacción que tenga ese gas con el organismo vivo y determinar su dosis tóxica o dosis benéfica no está documentada. Por lo tanto, se vuelve una decisión personal el utilizarlas y su efectividad. Médicamente hablando, no es una recomendación que podamos darles en este momento, dada la falta de documentación, de investigación en esas fases 3, que es la fase de interacción clínica que existe, ¿no? Y previo a eso hicieron una pregunta, ¿la prueba PCR en saliva es igual de efectiva que la forma tradicional? Como forma tradicional, expliquemos la vía de toma y la zona de toma de esa muestra, porque en estricto sentido, pues también es saliva, pero no se testea la saliva. Lo que se testea es las células que están en esa región de la orofaringe o de la nasofaringe, que son las que más factiblemente van a tener cantidades superiores del virus para poder detectarlas oportunamente. Ahí es donde viene uno de los errores de falsos negativos, que son en una mala toma, porque toman la muestra de algunos técnicos que no están muy bien capacitados, toman las muestras de la lengua o del paladar, y esas no son regiones celulares aptas para testear el virus. Por lo tanto, la forma tradicional
sí sigue siendo la forma más efectiva de testear el virus por PCR, es decir, vía nasofaringe o en la orofaringe. Creo que Nada son más, todas las tenemos. preguntas. ¿Hay alguna otra? Son todas por el momento, ¿verdad? Pues muchas gracias. Procedemos a darle también el agradecimiento a nuestros dos expositores integrantes de la comisión. Los invitamos a que nos acompañen. Ahorita en breve les darán el reconocimiento especial. Muchas gracias al doctor Raúl Rivera Padilla y al doctor Emanuel López Delgado, integrantes de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Este es un servicio permanente, como lo comentábamos al inicio. Los esperamos el próximo martes, 1 de agosto, en punto de las 12 del día. Dentro del consultorio médico empresarial tendremos el tema principal, la diabetes y el COVID-19. No se lo pierdan, los esperamos. Asimismo, les invitamos a nuestra próxima conferencia, El control de enfermedades contagiosas en la empresa, a cargo de expositores expertos en la materia, mexicanos y españoles, este próximo jueves 27 de agosto a las 12 del día. Ambas invitaciones se las haremos llegar por los medios de comunicación de UNIDEM y estarán publicadas también en nuestras redes sociales. Agradecemos la presencia de más de 156 asistentes que nos acompañan a través de las 3 plataformas, por vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. La unión hace la fuerza y sigamos atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud. Realizamos la clausura de la reunión del día de hoy a cargo del licenciado Eduardo Vergara, director general de la empresa Q, quien le dará los reconocimientos a nuestros expositores y hará la clausura de la sesión de hoy. Muy amable, Angélica, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Y pues antes de dar lectura a los reconocimientos que tienen merecidos nuestros médicos y hacer la clausura, solo quiero repetir lo que dijo el doctor Rivera hace un momento, que con COVID o sin COVID, la inversión en la salud es algo que debimos haber hecho desde hace mucho tiempo y que ahora es el aprendizaje que nos deja el COVID. Y muchas gracias por este importante apoyo, doctores, que ha sido pues de vital importancia la información que nos entregan. Doy lectura a los reconocimientos. La Unión Industrial del Estado de México les pide un reconocimiento al doctor Raúl Rivera Padilla, integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea Consultorio Médico Empresarial. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, con la fecha de hoy, 25 de agosto de 2020, la unión hace la fuerza, que es nuestro lema, y firmado por el licenciado Francisco José Cuevas Dobarganes. El siguiente reconocimiento es, al igual de la Unión de Industriales del Estado de México, expide este reconocimiento al doctor Emanuel López Delgado, también integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor en esta conferencia, Consultorio Médico Empresarial. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México, también con la fecha de hoy, 25 de agosto, y firmado por nuestro director general, Francisco José Cuevas Dobarganes. Pues sin más por el momento, no me queda más que agradecerles su presencia y esta importante información que será, más bien dicho, que es para salvaguardar la vida de nuestros colaboradores. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Siendo las 13:10, damos por clausurada esta conferencia. Muchas gracias a todos. Les enviamos la presentación. Gracias, ingeniero, por la clausura. Gracias, doctores. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.